17 horas con 30 minutos desde Caracas, Venezuela. ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes? Soy Saraí Amboros Ramos. Comenzamos una nueva ronda informativa con información actualizada. Acá nuestros titulares. Continúa el asedio israelí contra la Franja de Gaza. Pueblos del mundo se han movilizado en favor de la causa palestina. Acá les mostramos las últimas declaraciones sobre los mandatarios que se han pronunciado en el tema. Asciende a 39 el número de muertos y a 10 los desaparecidos tras el paso del huracán Otis por México. Las autoridades continúan labores allí para dar apoyo a las personas damnificadas. También revisamos cómo se prepara Colombia para las elecciones regionales de este 29 de octubre, donde 39 millones de ciudadanos elegirán las autoridades locales. ...22 días de asedio, continúa así la vida en la Franja de Gaza. Cifras oficiales hasta este momento se reportan unos 7.791 palestinos asesinados, así como más de 21.000 heridos. Los datos indican que el 70% de los fallecidos son niños, mujeres o adultos mayores. Acá algunas aristas sobre el tema. El portavoz de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, aseguró que el organismo internacional confía plenamente en las cifras publicadas por el Ministerio de Salud palestino. Esto luego de que el presidente estadounidense Joe Biden, durante una visita a Australia, pusiera en duda los números presentados por la autoridad palestina. Medios locales denuncian que Gaza se encuentra más aislada del mundo exterior luego de que este viernes la empresa palestina de telecomunicaciones Patel anunciara el corte completo de los servicios de comunicaciones, telefonía e internet a causa del asedio israelí. Esto se suma a la difícil situación humanitaria, la falta de alimentos, insumos médicos, luz, agua y combustible. En este contexto, el Ministerio de Telecomunicaciones palestino llamó a la comunidad internacional para que intervenga, presione a Israel y permita la restauración de los servicios de telecomunicaciones en la Franja de Gaza. Los ataques de este viernes y sábado han sido los más violentos perpetrados por Israel desde el inicio del asedio, afectando a los hospitales de varias ciudades. El ejército de ocupación además ha realizado diversos ataques contra edificaciones residenciales civiles, lo que ha hecho más difícil las labores emprendidas por los cuerpos de rescate para encontrar a los ciudadanos atrapados bajo los escombros. Por su parte, las fuerzas de resistencia de Hamas anunciaron que los invasores israelíes fueron repelidos en diversas partes de Gaza luego de que este viernes y sábado intentaran una incursión terrestre contra territorio palestino. En Líbano denunciaron los bombardeos con proyectiles de fósforo blanco por parte de las fuerzas israelíes contra diversas ciudades en la frontera sur, prohibidos internacionalmente. Por su parte, la resistencia libanesa de Hezbollah anunció que frente a los ataques perpetrados por Israel, se desarrollan operaciones para atacar las posiciones militares de Tel Aviv. El gobierno de Tel Aviv anunció la retirada de su personal diplomático de Turquía luego de que el presidente Recep Tayyip Erdogan manifestara su apoyo al pueblo palestino y condenara la agresión israelí. Eres un estado invasor, eres solo una organización. El pueblo turco sabe esto, Occidente te debe mucho, pero Turquía no te debe nada, y por eso expresamos nuestra postura con toda libertad. Y porque Turquía no te debe nada, Erdogan te habla de esta manera, pero lamentablemente todos los países de Occidente te deben algo. Y como te deben, no se atreven a abrir la boca, te visitan y te piden disculpas. A nosotros esto no nos importa, estaremos del lado de los oprimidos, sean quien sean. Ciudadanos del mundo han salido a las calles para manifestarse en contra del asesinato de civiles palestinos. En Indonesia, los ciudadanos marcharon hacia la embajada de Estados Unidos en la ciudad de Yakarta. En Bahrein, las manifestaciones tuvo lugar en la isla de Citra. En Turquía, el pueblo turco se solidarizó en oración con las víctimas en Palestina. Las calles de Roma en Italia, Londres en Reino Unido y París en Francia, los ciudadanos se solidarizaron con los palestinos y llamaron a un alto al fuego.
Todavía continúan estas movilizaciones en varias partes del mundo, en Jerusalén, por ejemplo. Sin embargo, este sábado la resistencia palestina informó que repelió nuevos intentos de incursión terrestre del ejército israelí sobre la Franja de Gaza. Recordemos que es el nuevo intento, es la segunda fase, así lo ha denominado el primer ministro israelí. A través de las redes sociales, las brigadas de Al-Qassam del movimiento de resistencia Hamas publicaron un video en el que un vehículo blindado israelí es destruido por un misil Kornet en el vecindario de Shuhaya, al este de Gaza. Detallan que este tipo de vehículos sirven de transporte para las tropas del ejército de ocupación y en este sentido reportan que a lo largo de la jornada las fuerzas israelíes han intentado en repetidas ocasiones penetrar la valla fronteriza hacia el territorio palestino, pero sus incursiones han sido frustradas mediante emboscadas de la resistencia. Las fuerzas israelíes también habrían retrocedido luego de intentar ingresar en Beit Lahaya, al norte de la Franja de Gaza, y en Yan Yunis, ciudad ubicada al sur del enclave costero. Recuerde que, como decía nuestra colaboradora, el objetivo de eliminar todo tipo de comunicación desde la Franja de Gaza es evitar que el mundo sepa qué está sucediendo y cuál también es el avance de la resistencia palestina. Esto se produce luego de que este sábado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu diera por comenzada la operación terrestre. Fíjense, él lo afirma así. El ejército de ocupación sobre la Franja de Gaza avanza pese al continuo asedio sobre la población palestina y el pedido del mundo de que cese este genocidio sobre el pueblo palestino. Así lo dijo la autoridad israelí. La guerra dentro de la Franja de Gaza será larga y difícil. Estamos preparados para ella. Esta es nuestra segunda guerra por la independencia. Lucharemos por nuestra tierra natal. Lucharemos y no retrocederemos. Lucharemos en la tierra, en el mar y en el aire. Eliminaremos al enemigo en la tierra y bajo tierra. Lucharemos y venceremos. Será la victoria del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas, de la vida sobre la muerte. ¿Qué dicen mandatarios de países cercanos, vecinos? El presidente de Irán, por ejemplo, Ebrahim Raisi, criticó el aumento de los crímenes de Israel contra los palestinos y la terrible situación humanitaria por la que atraviesa Gaza en este momento. En declaraciones hechas en una conversación telefónica mantenida este sábado con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el mandatario iraní destacó la necesidad de que los países musulmanes adopten una posición decisiva, unificada y clara a favor del pueblo oprimido de Palestina. Raisi consideró que Palestina necesita más que nunca el apoyo efectivo del mundo para detener la continuación de la máquina de guerra israelí. El emir de Qatar, por su parte, enfatizó la posición de su país de apoyar los derechos de la nación palestina a la autodeterminación y la autodefensa. Como les comentaba en nuestra edición anterior, Telesur no solo hace la cobertura de lo que sucede día a día en la Franja de Gaza, sino que analiza el suceso en contexto. Nuestro informativo cultural Somos hoy también nos propone una edición especial, Somos Palestina, una edición donde se busca conocer y revalorizar el aporte desde el ámbito cultural y cómo se ha mostrado la lucha del pueblo palestino en estos 75 años a través de las artes, tanto visuales como literarias, entre otras. No se pierda este programa especial, se lo proponemos para esta jornada, 17 horas para Nicaragua y México, 18 horas para Colombia y Ecuador, 19 horas para Venezuela, Bolivia y Cuba, a las 20 horas si nos sintoniza desde Argentina, Uruguay y Brasil. Somos Palestina, edición especial, puede sintonizarnos en vivo o en diferido a través de nuestras plataformas digitales. A otro tema, las autoridades de defensa de Rusia confirmaron que tropas rusas repelieron 4 ataques de grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección sur de Donetsk, justamente en este lugar. El portavoz del grupo de tropas terrestres, Alex Shehov, comunicó que unos 15 equipos de artillería de campaña del ejército ucraniano fueron eliminados y el enemigo perdió además 120 militares, 2 vehículos de combate de infantería y un cañón autopropulsado llamado también Akatsiya. El Ministerio de Defensa ruso precisó que las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 2.055 militares y 3 tanques en la última semana.
Rusia, recordemos que desarrolla desde el 24 de febrero del año 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyo objetivo, según el presidente Vladimir Putin, es proteger a la población de un genocidio por parte del gobierno de Kiev. En Kazajistán, al menos 32 personas perdieron la vida como consecuencia de una explosión registrada en el interior de una mina en la provincia de Karagandá. De acuerdo con la compañía minera, la mayor de Kazajistán, el hecho se produjo en horas de la noche del viernes, debido a una explosión de metano. La empresa precisó que al momento del accidente habría 252 operarios en la mina y hasta el momento se han logrado rescatar 18 mineros, de los cuales 17 han tenido que ser hospitalizados. Mientras tanto, las labores de búsqueda y rescate se mantienen. Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las causas y las circunstancias de dicho accidente. Accidente en Egipto, al menos 32 personas allí perdieron la vida y otras 32, aproximadamente más de 60, resultaron heridas tras colisionar un autobús contra un gran número de automóviles en la autopista que conecta El Cairo con la ciudad mediterránea de Alejandría, en el norte del país. Según informó el Ministerio del Interior egipcio, el accidente tuvo lugar en la provincia de Albeira, en el delta del Nilo, donde una pérdida de combustible provocó que el autobús chocara contra otros vehículos, generando posteriormente un incendio. Al lugar del accidente acudieron una veintena de ambulancias para atender a los heridos del siniestro, mientras que un equipo de la Fiscalía General también se desplazó para realizar una investigación. Equipos del Departamento de Tráfico están trabajando para despejar la autopista y facilitar el acceso de más ambulancias y la reanudación de la circulación. En Australia, allí han ordenado este sábado la evacuación de varias ciudades en Queensland, en el noreste del país, debido a la intensificación de los incendios. Las autoridades locales emitieron 3 avisos de emergencia en la mañana de este sábado a los municipios de la zona, ordenando que sean evacuados de forma inmediata. También confirmaron que más de 35 hogares quedaron destruidos por unos 80 incendios y más de 30.000 hectáreas de terreno resultaron afectados por las llamas en la localidad rural de Tara. Al terreno también llegaron 20 unidades equipadas con aviones de extinción y de cartografía para combatir el fuego. Seguimos con más información sobre el mismo tema. En Bolivia, allí ha disminuido de 21 a 8 el número de incendios en una semana. El Ministerio de Defensa, a través de su ministro Edmundo Novillo, informó que los descensos significativos de los incendios se registraron entre el lunes y el viernes durante la semana. Señaló que la mayoría fueron sofocados en la ciudad de Cochabamba y los que siguen activos se encuentran en La Paz, Beni y Santa Cruz, 3 departamentos. Según el ministerio, se movilizaron más de 1.000 efectivos entre bomberos, policías, militares y varios helicópteros. Hasta ahora se confirma la detención de 7 personas por provocar incendios en el departamento de Santa Cruz. Imágenes parecidas, pero de lugares completamente distintos. A 39 el número de muertos y a 10 los desaparecidos en México tras el paso del huracán Otis. La Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que entre las víctimas se cuentan 29 hombres y 10 mujeres. El huracán tocó tierra el miércoles como categoría 5 en la ciudad mexicana de Acapulco, al sur del país, dejando más de 220.000 viviendas y 2 hospitales afectados. Además del 80% del sector hotelero con daños severos.
pueblos. En este sentido, las fuerzas de seguridad continúan labores para dar apoyo a los damnificados y recuperar las infraestructuras dañadas. La Cruz Roja Mexicana también ingresó al puerto de Acapulco con 75 toneladas de ayuda humanitaria y 300 voluntarios para apoyar a la población damnificada. También el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre el tema, rindió declaraciones lamentando las pérdidas humanas en la ciudad de Acapulco debido al paso del huracán. Agregó además que 550.000 usuarios en la zona afectada, cerca de 280.000 tienen ya servicio eléctrico, todavía falta una parte. También ofreció seguridad al pueblo afectado por el fenómeno meteorológico y aseguró que los damnificados recibirán toda la ayuda necesaria. Con despensas, con alimentos, van a continuar y se van a... Vamos a continuar, decirle a la gente de Guerrero, de Acapulco, que no van a quedarse sin el apoyo, no van a quedarse desamparados. Vamos a apoyar a todos los que perdieron sus viviendas, sus enseres domésticos, sus aparatos electrodomésticos, y vamos también a apoyar con despensas, con alimentos. Van a continuar y se van a reforzar, se van a ampliar los programas de bienestar. Solidaridad entre los pueblos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ratificó su apoyo y solidaridad para el pueblo de México frente a las recientes pérdidas de vidas humanas por el paso del huracán Otis en la ciudad de Acapulco. Así lo dio a conocer la mandataria. Al respecto, escribió en su cuenta de la red social X: presidente AMLO, un equipo de expertos hondureños en manejo de crisis post-huracán estará apoyando a México. Igual activo maratón en radio, TV y redes para ayuda humanitaria. Cuando sufrimos huracanes, México estuvo presente. Honduras siempre solidaria con usted y México. Otro tema, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, retiró su candidatura por la nominación presidencial republicana de cara a las elecciones del año 2024. Durante su discurso en la Convención Judía Republicana, donde participan todos los aspirantes republicanos a la jefatura de Estado, incluido el exmandatario Donald Trump, Pence renunció a sus aspiraciones presidenciales afirmando que no es su momento. Al respecto, también afirmó que pasa en estos momentos el país por un momento complejo, al tiempo en que afirmó que continuará apoyando el proceso primario republicano y a quien resulte electo como candidato. También en Panamá, los trabajadores y representantes de diversos sectores continúan movilizados en rechazo a la renovación de una concesión minera a la filial de la transnacional canadiense First Quantum Minerals por parte del gobierno de Laurentino Cortizo. Con esta movilización, la población entra en la sexta jornada de protestas. Estas acciones exigen al gobierno que revierta la renovación del referido contrato y dicha concesión permite a la multinacional canadiense explotar por otros 20 años una mina de cobre al norte del país centroamericano. Las exigencias de los movilizados se enmarcan en sus denuncias contra la actividad de la referida minera, la cual califican como perjudicial para el medio ambiente y a la salud de las comunidades en las áreas aledañas, entre otras razones. Que viene dando este gobierno y menos dan respuesta positiva sobre la eliminación de Información también sobre Colombia. Este domingo 29 de octubre se llevan a cabo allí las elecciones regionales. Más de 100.000 candidatos se encuentran listos, inscritos allí para asumir cargos públicos en alcaldía, gobernaciones, consejos, asambleas departamentales y juntas administradoras locales. Les contamos los detalles. El
gobierno venezolano firmó un acuerdo con la Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y Convivencia realizada en Caracas, que esperan que garantice condiciones de estabilidad entre los distintos sectores de la sociedad para las próximas décadas. Allí estuvo nuestro corresponsal Leonel Retamal, quien nos amplía. El primer punto de la conferencia es el consenso en torno al rechazo de las sanciones de Estados Unidos y la exigencia de su levantamiento por completo. Distintos sectores que anteriormente las celebraban hoy confluyen con el gobierno en exigir que cesen. Uniendo a las tres patas esas que tiene que tener la economía de Venezuela, que tiene que ser nuestros trabajadores, nuestros empresarios y el gobierno trabajando en conjunto. Así que de parte de los empresarios vamos a seguir apostando a Venezuela, queremos acompañarlo en ese discurso, como ustedes he dicho, de ese cambio de Venezuela, esa Venezuela rentista a la Venezuela productiva. Tenemos que ir caminando hacia allá, de la mano de nosotros tres. Y que lleguemos y sigamos avanzando, tenemos todavía mucho que caminar, pero nosotros los empresarios vamos a estar aquí. Otro de los acuerdos tiene que ver con el compromiso por mantener la paz social y procesar las diferencias por las vías democráticas y electorales. Esto permite a los sectores productivos, privados y públicos pensar en el desarrollo de actividades a largo plazo. Nosotros de Econindustria, uno de nuestros principales objetivos es tratar de hacernos más competitivos e ir sustituyendo las importaciones por producción nacional. Ahí vamos encaminados a generar actividad económica, encaminados a generar nivel de empleo y recuperación del poder adquisitivo. Pero nos falta ahora dar el gran salto. La necesidad de un nuevo diálogo para trabajar sobre un nuevo acuerdo que ya no sea a partir del conflicto, porque estamos en normalidad política, sino que sea a partir de la economía, de los temas sociales, del tema del salario de los trabajadores, en fin, del día a día de los ciudadanos. Tras conocerse la liberación parcial de licencias por parte del gobierno de Estados Unidos a la industria petrolera, gasífera y aurífera de Venezuela, el gobierno convocó a esta conferencia nacional para establecer bases de entendimiento al interior del país, entre los distintos sectores. En el evento participaron gremios, dirigentes opositores, iglesias y distintos representantes económicos y sociales. Y lograr lo que estamos logrando, y con la unión nacional y esta conferencia nacional y el apoyo de ustedes tenemos que consolidar, que es el levantamiento completo, total y permanente en el tiempo de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales. Completamente se levanten todas. Otro de los acuerdos transversales gira en torno a la defensa territorial y en particular lo que concierne a la disputa por el territorio de Esequibo. Leonel Retamal, Telesur, Caracas, Venezuela. Seguimos en Caracas. El gobierno de Venezuela llama al diálogo también diplomático respecto a la Guayana Esequiba y rechaza completamente las declaraciones guerreristas, así las calificó, emitidas por el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Irfan Ali. A través de un comunicado publicado en la red social X expresaron lo siguiente: siguiendo instrucciones del Comando Sur de los Estados Unidos, que le ha dado la orden de escalar sus acciones, el presidente Ali ha mostrado una conducta contraria a los compromisos asumidos en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que define la ruta a seguir para resolver la controversia territorial entre Guyana y Venezuela. Venezuela denuncia una vez más la compra de toda la dirigencia guyanesa por parte de la ExxonMobil transnacional, que diseña los planes de amenaza y ataque al pueblo venezolano y roba los recursos que les pertenecen. La República Bolivariana de Venezuela, en defensa de sus legítimos e históricos derechos sobre la Guayana Esequiba, exhorta a la República Cooperativa de Guyana a desechar la carrera bélica, asumir el diálogo diplomático y abandonar las acciones ilegales contrarias al Acuerdo de Ginebra, que es el instrumento válido para la resolución de la controversia territorial entre ambos países. También reflejamos las palabras de la vicepresidenta de este país, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en X, quien señala:
El presidente de Guyana, Irfan Ali, toca tambores de guerra, así lo dice en la primera parte de su publicación, y amenaza la paz de nuestra América Latina y el Caribe, violando la declaración de los países CELAC. Por ello, da la espalda a las negociaciones que mandata el Acuerdo de Ginebra de 1966, así lo muestra en su publicación. El guión que está hecho por la ExxonMobil para sembrar una confrontación entre dos países vecinos. Lo sigue al pie de la letra, así lo expresa. Venezuela vencerá con su diplomacia bolivariana de paz y con la defensa firme de sus derechos históricos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo y lo hace compartiendo la publicación del canciller del país, Iván Gil. Recuerde que acá solamente tenemos media hora de información, pero a través de nuestras plataformas digitales tenemos el tiempo del mundo. Allí también les esperamos con información actualizada a través de nuestra plataforma de WhatsApp, nuestra comunidad abierta a todos. Pueden enterarse minuto a minuto cómo se mueve el mundo desde nuestra plataforma informativa. Soy Saraí Amoros Ramos, siempre un gusto acompañarle y espérenos en nuestra siguiente ronda. Hasta la próxima.